Ana, ¿estás con nosotros? Muy bien. Muy bien, Rabin. Shalom, shalom a todos. Vamos a comenzar con nuestro ciclo de estudios sobre los 13 fundamentos de la fe monoteísta. Estamos en el fundamento, vamos a comenzar hoy, el fundamento, el principio más importante que existe. Es más, si podemos sintetizar, y ahora vamos a ver en la placa los 13 fundamentos de la fe, nuestra estimada Ana nos va a poner. En primer lugar, obviamente, que agradecemos mucho a Ana Gali Contreras Morales y a Ana Hernández, que grandes líderes no ágidas que hacen posible este espacio. Y, por supuesto, se dedica a esta clase a mérito de ellas, especialmente de Ana Gali Contreras Morales y de Ana Hernández y toda su familia, que el Eterno les prodigue próspero bienestar y plena espiritualidad y que sigan en ese camino del liderazgo monoteísta absoluto y que puedan continuar después de este ciclo con otros ciclos avanzando al respecto, avanzando en el camino de la Torah. El principio de hoy vamos a ver por qué es el más importante de todos. El Eterno recompensa a quien obedece sus preceptos, sanciona a quien los transgrede, el precepto de libre albedrío o libertad de elección. De eso se trata lo que vamos a estudiar hoy y vamos a explicar por qué es tan importante y por qué se puede sintetizar todo el monoteísmo de la Torah en este. Vamos a poner la placa de los 13 fundamentos de la fe y van a entender por qué. Acá tenemos los 13 fundamentos de la fe, ¿sí? Que los venimos estudiando y los que nos faltan, ¿sí? Del 1 al 4, vean ustedes en la pantalla, se nos describe qué es Dios. Dios como creador y conductor del universo, el ser más perfecto de todos, que no admite carencia. Primero y último, ser que no tiene principio, es uno solo, no tiene cuerpo. Todo esto lo estudiamos del principio número 1 al 4 y los videos de esas clases están en Enlace No Ágida Radio y por supuesto que se van transmitiendo y se van compartiendo. Después, del principio 4 al 10, hablamos cómo es el nexo entre Dios y nosotros. Dios nos da una ley, en primer lugar, habla con los seres humanos, que es la profecía, y demostramos cómo habla. Dentro de eso, una de las profecías más importantes es la ley. La Torá, qué significa la Torá para nosotros, cómo es el sistema y el código universal, moral para todos los seres humanos, cómo la Torá es inmutable, no tiene cambios en el transcurso de las generaciones, y cómo Dios observa, cómo Dios se reveló ante millones de personas en el monte Sinai, y con eso nos verifica y nos certifica la veracidad de todo esto, y cómo Él conoce los pensamientos de las personas y los motivos que disparan sus acciones. Todo esto vimos. El principio número 11 nos habla de la libre elección, que somos libres absolutamente a niveles extremos, y ahora vamos a ver por qué hacemos tanto hincapié en esto, de nuestras elecciones en la vida. Y consecuentemente somos totalmente libres y somos totalmente responsables al respecto. Y el fundamento 12 y 13, que vamos a dar dos clases por cada uno de estos fundamentos, habla de la recompensa final, la época del Mashiach y la época de la resurrección de los difuntos. Si podríamos condensar estos 13 fundamentos en tres, se podría hacer. Y esto es lo que hace uno de los grandes sabios del medioevo llamado Joseph Albo. Él condensa estos 13 fundamentos de la fe, que fueron, digamos, compilados y codificados por el Maimónides, pero los recibimos generación tras generación. Lo que hizo el Maimónides fue clasificarlos, ordenarlos y darles un parámetro de ponderación. Pero en realidad, y de jerarquía, pero en realidad esto viene desde el Sinai. Joseph Albo hace el ejercicio de comprimirlos en tres. ¿Qué serían los tres fundamentos de la fe? La existencia de Dios, la revelación de su ley, la Torah, y la libre elección. Somos libres y totalmente responsables. Y la recompensa y sanción que eso deriva, que también la época del Mashiach. Se comprimió en tres, o sea, él comprime del 1 al 4 una parte, del 4 al 10 otra parte, y del 11 al 13, como está viendo en la pantalla, otra parte. Pero acá viene la novedad. Si podríamos condensar mucho más esos 13, que son 3, en uno solo, ese uno solo es el principio número 11, el que vamos a estudiar hoy, que es libertad de elección o libre albedrío. Porque cuando vos decís libre albedrío, libertad de elección, estás implicando que hay un ser superior que te dio leyes y que observa tu conducta y la recompensa. Y si algo testimonia la Torah es eso,
toda la Torá, los 929 capítulos del Tanaj, de la Biblia, más toda la ley oral, que son millones de libros, hablan de eso, de la interacción permanente y constante del ser humano con su libre elección y la reacción de Dios ante eso. Por eso, este fundamento es el fundamento más importante de todos, libre elección. Y de esto vamos a hablar. Empezamos ya a nombrar un poquito de esto en la clase pasada y vamos a seguir avanzando al respecto. Ponemos ahora el texto, lo que vamos a estudiar hoy, explicando, como siempre hacemos, disertamos 30, 40, 50 minutos y después damos espacio a que puedan ustedes preguntar y consultar lo que quieran, con micrófono abierto. Vamos a poner en pantalla ahora el texto, el libro que siempre estudiamos, que es muy importante, que sería muy importante que lo puedan también tener cada uno en su casa. Sefer Hamadá, el libro del conocimiento del Maimónides. Dentro de este libro del conocimiento tenemos leyes de Teshuvá, se traduce como retorno o arrepentimiento, acercamiento a Dios. Y el capítulo 5 y 6 y 7 nos habla de esto. Vamos justamente a hablar del tema, que es lo siguiente. Vamos a empezar a explicar de qué se trata este fundamento de la fe de libre elección. Cuando decimos libre elección, quiere decir que el ser humano es único en toda la creación, donde no está programado a obrar de determinada manera. Frente a todas las criaturas que están por debajo en jerarquía de la persona, animales, vegetales y minerales, como tantos que ellos que están superiores al ser humano en jerarquía o en poder, cuerpos celestes, planetas, estrellas, ángeles y almas sin cuerpos, todos estos no tienen libertad de elección. O sea que fueron programados para algo y no pueden moverse de su naturaleza. Están presos en su naturaleza. No pueden dejar de ser lo que son y obviamente que no pueden decidir libremente de hacer o no hacer, obrar o no obrar. El ser humano esto es único que puede hacerlo y no hay quien le condicione. Eso lo vuelve, en primer lugar, absolutamente poderoso frente a cualquier otro ser vivo. Porque puede ir en contra de su propio impulso, para bien o para mal, no importa, él lo decidirá. Esto es en contraposición y diametralmente opuesto a cualquier otra tradición espiritual donde no se le adjudica a la persona individual todo el poder. Todas las tradiciones espirituales de cualquier tipo de cultura, incluso filosóficas, espirituales, religiosas, de cualquier tipo, de cualquier occidentales o orientales, relativizan el poder absoluto de un individuo, sino que se le atribuyen a fuerzas mágicas, a fuerzas del pasado, a fuerzas del futuro, a fuerzas externas del ser humano, a intermediarios, a cualquier otro tipo de cosas. Menos a la persona. Viene la Torah y empodera absolutamente a un individuo, a cada uno individual y a todos por igual. Y eso se llama libre elección. Y de eso vamos a hablar. Bien, vamos a empezar a leer. Yo voy a leer una traducción un poquito más depurada del texto. El texto tiene ese PDF que lo vamos a liberar en el grupo de WhatsApp que tenemos, preguntas y respuestas, todos los que participan en este curso. Es una traducción y explicación de estas 10 capítulos, se llaman las leyes del arrepentimiento, así lo tradujo el autor, por el rabino David Schur. Él tradujo y explicó esto. Yo voy a tomarlo de otro libro, que por eso van a ver algunas diferencias de palabras en la traducción que yo voy a leer, que está mucho más depurada de la que el libro ese tiene. Sin embargo, vamos a liberar ese texto, dado que ese texto, el mismo rabino David Schur liberó sus derechos, ya lo escribió hace 30 años, y el que siempre utilizamos, que es editorial Moaj, todavía tiene derechos y no se puede, derechos de autor y no se puede liberar en forma pública. Entonces dice así: toda persona tiene el libre albedrío, libertad de elección, absoluta. O sea, que no es, y ahora van a ver por qué hacemos tanto hincapié quizás al extremo del tema. Esto es fundamental, no está exagerado. Es así y van a ver por qué. Y van a ver el aspecto práctico de esto, concreto, real en sus vidas. Si la persona quiere encaminarse hacia la senda del bien y ser virtuoso, puede hacerlo. Si quiere encaminarse hacia la senda del mal y ser perverso, también puede hacerlo. Eso es lo que está escrito en la Torá, absolutamente. El hombre se ha vuelto único en cuanto al discernimiento entre bien y mal. La capacidad de discernir y obrar con total libertad, sin ser cohesionado por ningún aspecto interior y exterior de la persona, eso es único en el ser humano. No hay otro género en la creación similar a este, que cada persona con su consideración, sabiduría y decisión sea conocedor, o sea, un ser humano que por naturaleza es moral, el alma del ser humano, su naturaleza, su sustancia es la moralidad, o sea, su capacidad de
dominar su instinto y no hacer todo lo que le plazca, sino lo que él decida, y hacer todo lo que desea, y no hay quien le impida hacer el bien y el mal. Voy a adelantar un poquito y después vamos a volver a este tema para que vean lo práctico y real que es esto. Me adelanto un poco en el capítulo, vamos a ir al inciso 4. 5.4, bajamos un poco el texto. ¿Por qué esto? Hasta ahí. ¿Por qué esto tiene que ser así? Si Dios dispusiese sobre cada uno si será virtuoso o perverso, ya de naturaleza Dios lo inyectó a cada uno. Mira, te programé en tu programa básico para que seas o virtuoso o perverso. O si hubiera algo que arrastrara naturalmente a la persona hacia un camino determinado, si hubiera una tendencia en la persona innata que lo obligue a hacer algo que la Torá indicó que es un acto prohibido o permitido, bien y mal son los actos de la Torá permitidos y prohibidos. O una idea determinada, o un rasgo de carácter determinado, o una acción determinada, como inventan los astrólogos necios, que uno está condicionado con algo. ¿Por qué nos ordenó por intermedio de los profetas, haz esto y nada haz aquello? Derecho que la Torá nos ordenó, Dios nos ordenó en la Torá a través de los profetas, hace esto, no hagas esto, permitido o prohibido, conveniente y inconveniente, deber y permiso. Mejoren sus caminos y vayan detrás de su no vayan detrás de su perversidad. O sea, se nos indica que no tenemos que ir detrás de nuestra tendencia cuando esa tendencia está prohibida o es negativa. Si desde el comienzo de la creación de cada ser humano ya se hubiese dictaminado si será virtuoso o perverso, o que su naturaleza lo arrastraría hacia algo del cual le sería imposible desprenderse, subrayo esta parte, del cual su naturaleza lo arrastraría hacia algo del cual sería imposible desprenderse. Ahora voy a traer ejemplos. ¿Qué lugar tenía toda la Torá? ¿Bajo qué justicia y criterio se castigaría al perverso o se recompensaría al justo? ¿Acaso el juez de toda la tierra no actuaría con justicia? Dios es justo. Para ser justo tiene que justamente juzgar con ecuanimidad. Si una persona, imagínense que de fábrica haya sido creado con una tendencia irrefrenable a robar. Dios no le podría ordenar a esa persona no robes, porque él lo fabricó de tal forma que es imposible que no pueda despertarse del robo. La persona puede decir, mira, yo fui creado robando, me puedes ordenar no robar, porque Dios me creó robando. Sin dudas, del hecho que Dios ordenó a cada uno de nosotros no robar, tenemos la posibilidad de no hacer, a pesar que podemos tener ideas preconcebidas que es bueno robar, tendencias que es bueno robar, impulsos que es bueno robar. Si Dios me ordenó es la prueba que puedo dominarme, si no, Dios no me hubiese ordenado. Es fácil decirlo en el robo porque lo visualizamos, pero hay otro tipo de transgresiones donde las personas inventan para sí mismos que no, esa es mi tendencia, nací así, ese es mi derecho, ese es mi orgullo, esa es mi identidad, ese es mi género, o lo que sea. Si Dios prohibió tal o cual acción determinada, es porque la persona puede dominar esa acción de no hacerla. Si no, no lo hubiese ordenado. ¿Por qué? Porque previo a la condición, cada ser humano tiene una condición previa que tiene un alma divina, el insuflo divino, que es un alma moral, que le permite no necesariamente hacer lo que el impulso le indique. No hay algo irrefrenable en el ser humano. Si Dios, en toda la Torá, vemos que da órdenes a nivel individual, familiar, nacional, personal, mundial, y recompensa y sanciona de acuerdo a las normas que él indica, desde el primer hombre hasta el final de los días, esto vemos que se ejerce eso con la libertad absoluta. Y no hay, como dice acá Maimónides, tendencia determinada, camino determinado, rasgo de carácter determinado, acción determinada, o naturaleza que arrastraría a hacer algo que le sería imposible desprenderse. Obviamente que no siempre esto es fácil, ¿no? Obviamente que eso requiere mucho entrenamiento y preparación, seguro, pero es posible. O sea, no existe que la persona dice nací así, no naciste así, te hiciste así. Nuestro lenguaje sería, lo único que naciste, y eso sí, y todos los actos reflejos son parejos para todos los seres humanos. Sacar el acto reflejo. Todos los demás actos, decisiones que la persona hace son culturales. Por culturales entendemos aprendidos. Aprendidos y aprehendidos. No importa si es un aprendizaje académico o un aprendizaje experiencial. Un niño aprende a caminar. ¿Cómo aprende a caminar? Por experiencia.
Si bien si tiene un entorno contenedor de padres que lo van guiando, va a ser más fácil y más contenedor. Si tiene un entorno más hostil, más hostil. Pero no nace sabiendo esto. Va descubriendo a través del ejercicio. También es una acción cultural. Cómo caminar. Incluso cuando una persona es grande, si Dios libre tuvo un accidente y perdió parte de la movilidad y tiene que hacer ejercicios de rehabilitación, tiene que reaprender a caminar porque su cuerpo o olvidó la técnica o su cuerpo no está acostumbrado a hacer los movimientos. Tiene que aprender, va a un kinesiólogo y hace terapia de kinesiología y de rehabilitación y empieza cómo se sostiene el cuerpo, cómo empuja con una pierna a su cuerpo, adelanta, balancea su cuerpo, cosas que todos los tenemos incorporado y la persona lo aprendió de niño, de bebé, y eventualmente por diferentes circunstancias de la vida puede haber perdido esa habilidad, puede recuperar o rehabilitarse al respecto. Así también, esto es un ejemplo, así también en cada una de las acciones. Es decir, no es de sorprendente decidir cómo es que la persona puede hacer todo lo que desee y nadie lo coarte de ninguna forma. La decisión es de uno. ¿Acaso sucede algo en el mundo sin autorización del creador, su deseo? Has de saber, como dice bien claro los sabios, que todo depende de Dios menos la libertad de elección. O sea, Dios dijo, lo que ustedes decidan va a ser ustedes, yo no me voy a entrometer en la decisión de ustedes. Eso que Dios sabe lo que sucede es porque Dios sabe todo, pero no interfiere en la acción de la persona. La acción de la persona es libre totalmente y el conocimiento de Dios no interfiere en su decisión. Voy a traer un ejemplo, como una persona que tiene a su cargo personas que están encargadas de empleados o similares, y en ese trabajo se sospecha que alguien roba. Entonces, ¿qué hace este encargado? Pone cámaras ocultas a ver quién roba. Y de repente se cierra la tienda ese día y descubre que alguien, a través de la cámara oculta, se da cuenta, cámara infrarroja, que alguien está robando. Ahora, el hecho que la persona que está observando la pantalla, el display de la cámara oculta, ve que otro está robando, ¿lo está forzando a robar? No, no lo está forzando a robar, está solamente viendo, expectante. Así también Dios está expectando de nuestra decisión. Eso que Él sabe lo que obramos o lo que vamos a obrar, es porque Él tiene como tres pantallas, alegóricamente, pasado, presente y futuro, y ve todo. Pero ¿qué Él ve? Él ve lo que decidimos con libre elección. Su conocimiento de cómo vamos a decidir el futuro no coarta nuestra libre elección. Lo que nuestra libre elección es absoluta y libertad. Y esa libertad tiene la absoluta responsabilidad. Es decir, que desde un principio Dios nos trata como personas adultas, donde tenemos que ser totalmente libres y totalmente responsables de lo que obramos. Obviamente hay maestros que te van guiando y Él es misericordioso y da muchas oportunidades y nos perdona las transgresiones y todo eso, si corregimos. Pero la libertad total y la responsabilidad total. Este es un fundamento de la fe y esa es la base de la justicia divina, donde se coloca en el centro la norma, la ley, una nomocracia, el gobierno de la norma en la Torah, pareja para todos, y el gobierno de los seres soberanos, libres y responsables, en forma individual, cada uno. Eso no depende de una misericordia de un ser humano que nos brinde esto, una gracia que no se nos otorgue, sino cada uno, con el solo hecho de ser humano, ya lo viene incorporado con eso. Su alma es un alma de naturaleza moral, decidora de bien y mal. Por eso está en el Génesis. Antes de que exista toda la civilización, antes de que exista todo. El primer día de la primera creación del primer ser humano. Ya ahí se dio todo. Avanzamos un poquito al respecto, vamos a subir un poquito en el capítulo. Al inciso número 3 vamos. Hasta ahí. Esto lo leímos la semana pasada, pero ahora vamos a retomarlo para profundizarlo hasta ahí. Este es un gran principio y pilar de la Torá y los preceptos. Como expone, mira, hoy pongo ante ti la libre elección entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Así dice Deuteronomio 30. O sea, Dios nos deposita toda nuestra responsabilidad, el peso de nuestras decisiones a nosotros. Dios dice, te pongo delante de ti la decisión entre obrar mal y bien. Mal y bien no es lo que a uno le parece. Y no es lo que la tendencia del tiempo indica. Es lo que Dios decidió unilateralmente en la Torá en forma atemporal, siempre. O sea, tal o cual acción
Ejemplo concreto. Parejas o matrimonios de personas del mismo género, varón con varón, mujer con mujer. La Torá unilateralmente prohibió esto para todos los seres humanos, en todo momento y cada lugar. Eso es naturalmente transgresor. O sea, está dentro de la categoría del mal. Hoy, a muchas partes de la humanidad le parece natural, pero eso no existe prohibido. Así como hace 30 años era inconcebible que países dictaminen leyes así, y capaz que dentro de 30 años también va a volver a ser inconcebible. O sea, más bien no depende de la época, del lugar, el zeitgeist, la postura o la observación determinada de la cultura específica de un momento y lugar, sino Dios extrae eso del fárrago de transitoriedad del ser humano y lo pone como normas atemporales, que son los fundamentos de la civilización, las leyes no ágiles. Entonces, como dice acá también el versículo de Deuteronomio, mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición, es decir, que tienen en sus manos la libertad. Y cada persona puede hacer todas las acciones humanas que desee, tanto buenas como malas. Es decir, que el Creador no fuerza a los seres humanos ni decreta que hagan el bien y el mal, sino que pueden hacer lo que deseen. O sea, no hay personas malas o buenas. La persona nace neutra, no nace mala. Neutra. Y el ser humano es un cúmulo de acciones, de decisiones que tomó libremente, y de acuerdo a eso va a ser. Para, obviamente, que esto le da todo el poder al individuo y ningún poder a ningún intermediario que podría aparecer. Los intermediarios, como siempre explicamos, vienen a separar a Dios del ser humano. Dios en la Torah propone un sistema unidireccional, de Dios al ser humano, del ser humano a Dios, sin que en el medio haya nada. O sea, no necesitas ninguna persona, ninguna entidad que perdone tus transgresiones, que te contacte con Dios, que pida por vos, nadie. Vos directo con Dios. Por eso la responsabilidad es totalmente de la persona y su responsabilidad también. O sea, no es que una persona nace malo y requiere de algo o alguien que le viene a conectar o pedir perdón o pasar a través de él. Que ese es el fundamento de la profesión de idolatría, poner intermediarios entre uno y Dios. Consecuentemente, si Dios juzga a la persona con total libertad, porque como vimos en el fundamento anterior, conoce los pensamientos de las personas y las razones que motivan sus acciones, lo hace con total justicia y no se entromete en las decisiones de las personas. Dentro de eso, obviamente, esto es por un lado. Ahora, en la creación del ser humano aparecen los dos nombres de Dios. Cada nombre de Dios representa otra actitud de Dios hacia el mundo. En Génesis vemos que Dios creó, que formuló la creación con el nombre Elohim. Elohim quiere decir creador de multiplicidad de cosas. Pero cuando crea al hombre, agrega un nombre, que es el nombre de 4 letras, el tetragramatón, el nombre Shema Mefurash, el nombre impronunciable, que representa misericordia. Dentro de que Dios es juez, también es un juez misericordioso. Las dos cosas juntas. Incluye dentro de sí la misericordia y la justicia. ¿En qué se expresa la justicia? La misericordia. En que si bien te deja solo, como un examen solo, vos sos libre, totalmente responsable y totalmente libre. Pero junto con eso, nos dice Maimónides en el capítulo 6, vamos avanzando un poco en el texto, avancemos un poquito más en el texto. En el capítulo 6, Ana, si querés deslizar un poquito el texto, ahí vamos a deslizar. Obviamente que Dios da ayudas al ser humano, si bien se retira un poco y deja que uno obre libremente, es como un examen. En la vida nuestra es como un examen, como pruebas de fe. Dios se retira a ver qué obras. Sin embargo, Dios te ayuda a que vayas por el buen camino. Eso sí hay. Avanzamos un poquito más al capítulo 6. Un poquito más. Ahí estamos en el capítulo 6. Vamos al inciso 5. Recordemos, estamos estudiando el libro del conocimiento de Maimónides, así se llama. El inciso 5. Hasta ahí. ¿Qué significa lo que el rey David dijo en los Salmos, el Salmo 25? Bondadoso y recto es Dios, por eso muestra a los transgresores el camino hacia el arrepentimiento. La bondad de Dios es que Dios no es que decide por vos, no es que te dice, vos no podés decidir
y alguien va a decidir por ti. No es que te dice, no sos apto para conectarme, sino requerís a alguien que te brinde gracia o que te conecte. No. Te dice, vos sos totalmente libre y responsable. Sin embargo, a pesar de eso, y agregado a eso, además, te voy a dar maestros que te van a guiar por el camino, te van a enseñar cómo hacerlo. No lo van a hacer por vos, pero te van a enseñar cómo hacerlo. El Salmo dice que bondadoso y recto es Dios, por eso muestra a los transgresores el camino del arrepentimiento. ¿Cómo Dios muestra? Él guía a los humildes con justicia y enseña el sendero al humilde. Dios le enseña a la persona. Por eso, ¿cómo le enseña? Eso quiere decir que les envía maestros para informarles los caminos de Dios e inducirlos al retorno. Maestros y guías y mentores espirituales que lo van enseñando a la persona, lo van estimulando, les van enseñando, lo van guiando hacia que la persona haga teshuva, se arrepienta de las transgresiones y vaya por un camino de luz de la Torah. Además, le da la capacidad a las personas y la voluntad de estudiar y entender. Todos los que siguen las sendas de la sabiduría y justicia, las desearán y las perseguirán. Pues así es la naturaleza humana. Esto es lo que dicen los sabios. A quien viene a purificarse, lo ayuda. Si la persona tiene buena intención de acercarse, Dios va a abrir las puertas para que dar con las personas justas, con los grupos justos y con la enseñanza justa para que lo pueda hacer. Es decir, descubrirá que Dios lo asiste en esto. O sea, cómo Dios es bondadoso, le muestra cómo hacerlo. Le manda personas en su camino de vida que se topa con esto. Lo pone en circunstancias quizás apremiantes, quizás angustiantes o quizás reconfortantes, que hace que la persona despierte a la búsqueda de sentido, a la búsqueda de espiritualidad, que se cuestione cosas, que descubra libros, que descubra maestros, que descubra grupos, que descubra contenidos para acercarse. Eso es la misericordia de Dios. O sea, te va mostrando. El ejemplo que tendría para esto es lo siguiente. Un alumno universitario que está por cursar la última asignatura para poder graduarse. Y tiene el último examen. Pero previo al último examen, un mes antes, el docente y todo el sistema educativo le dice, vamos a hacer jornadas de repaso, de esclarecimiento, te vamos a dar ayudas didácticas, van a repasar juntos, vas a tener espacio que puedas preguntar al maestro todo lo que quieras. Te vamos a evaluar para que para el examen salga exitoso. Lo están ayudando. Eso no quiere decir que van a hacer el examen por él. No quiere decir que al momento del examen va a estar ahí asistiéndolo, no le van a decir. Porque justamente eso se trata del tikkun, la corrección, o la reparación, o la enmienda, o la tarea que tenemos en este mundo. Si Dios nos estaría asistiendo y nos estaría mostrando las respuestas, no habría examen. Igual que en el examen, tener las preguntas y no las respuestas. Si querés tener las respuestas y no las preguntas, eso va a ir al final del examen. Después de los 120 años, después de que cumplamos nuestra tarea en este mundo, Dios nos va a mostrar ahí todas las respuestas. Es decir, todas las explicaciones por qué pasó lo que pasó en nuestra vida, cuáles son las decisiones correctas e incorrectas, quién hizo cada cosa con nosotros. Nos va a mostrar todo. Una cosa no vamos a poder hacer, modificar, corregir. O corregís si no ves, o ves si no corregís. Las dos cosas juntas no pueden ir. Por eso se nos describe en los libros místicos, hago como un paréntesis, que apenas uno muere, uno transita por un túnel de luz y desesperación. No es solamente de luz, es luz y desesperación, las dos cosas juntas. Luz porque ahora ve todo, entiende todo en un instante, cuál fue la misión de la vida, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, cuándo erró, qué no erró y cómo va a ser juzgado. Desesperación porque se da cuenta que no puede corregir nada. Es como, terminó el examen, el maestro le dice, mira, acá están todas las respuestas correctas, toma, ahí tienes todo. Ay, quiero copiar, ahora no puedo hacer nada. Esto lo tienes que hacer antes. En el momento del examen puedes corregir todo. Corregir, agregar, borrar, retroceder, avanzar, hacer lo que quieras. No te mostramos las respuestas. En su misericordia Dios nos manda gente que ayuda en la vida de uno. Circunstancias, personas, cosas que nos van ayudando. Y cualquier persona que se acerca al mundo de la Torá, correcta, a la luz de la Torá, puede retroceder, retrotraerse y empezar a ver cuáles fueron las circunstancias, las causalidades, las sincronicidades en su propia vida que los llevó al camino. Capaz que alguna crisis familiar, capaz que alguna crisis existencial, o el descubrimiento que la tradición espiritual que practicaba era errónea, o un montón de circunstancias. Cuando uno va para atrás se da cuenta, me tuve que topar con A, o ver B, o experimentar C, o disfrutar J, o sufrir H, para llegar a esto.
Uno lo puede armar retroactivamente, nunca para adelante, porque es como una persona que mira para atrás se da cuenta cómo fue el armado de su vida. Para adelante no sabe porque el futuro es incierto, pero para atrás lo puede ver. Y así como es para atrás, también es para adelante, nada más que todavía no lo transitó. Siempre somos guiados por la providencia divina. Eso que no lo vemos es porque no podemos ver para adelante, pero sí para atrás. Pero nada, así como para atrás lo podemos ver y vemos cómo está armado las circunstancias de nuestra vida para atrás. Cuando estemos para adelante, vamos a girar el rostro en nuestra mente y vamos a ver para atrás y también lo vamos a ver. ¿Qué falta? Algún tiempo, nada más que eso. Pero seguro que funciona así. Y para ir ya cerrando este inciso y dar espacio que puedan preguntar y consultar, todo esto te enmarca, dijimos, libre elección, Dios como juez, pero también Dios como Padre misericordioso. También. El aspecto del Padre misericordioso de Dios lo vemos también en el Génesis y toda la Torah y toda la historia, que es que Dios da leyes y juzga, pero también da la oportunidad de reparar, de enmendar el daño que uno hizo y reparar el camino de Dios y acercarse cada vez más. A diferencia de cualquier otro ser vivo, no tiene esta oportunidad. Todo ser vivo no decide qué decidir, su vida y su destino no están en sus manos. El ser humano, su vida y su destino están en sus manos. Si erró el camino, siempre tiene la posibilidad de retrotraer, enmendar sus acciones y volver a empezar y arrancar correctamente. Eso se llama esa actitud, ese movimiento, se llama Teshuvah. Teshuvah quiere decir retorno a la buena senda. No hay nacer de nuevo, no hay borrar todo de la nada, no hay eso. Hay que en un punto de la historia una persona toma conciencia y empieza a hacer una acción concreta de hacer caminos al mundo de Torah y varias veces en la vida. Son como olas de descubrimiento y olas de lucidez y de práctica. Descubre que es capaz que estaba en un camino ajeno al monoteísmo y ahora empieza a estudiar los fundamentos de la fe. Después descubre que sus acciones, palabras y pensamientos y su estilo de vida no estaba alineada al plan que la Torá le da como conducta y guía de vida y empieza a acercarse hacia eso. Y así va ajustando. Después su accionar es condescendiente y coherente con la Torá, pero capaz que tiene actitudes y rasgos de carácter que tiene que modificar. Siempre estamos en actitud de teshuva, de acercamiento. Siempre tenemos que mejorar algo. Por eso Maimónides, en este libro que estamos trabajando, se llama Leyes de teshuva, leyes de acercamiento, arrepentimiento o retorno. Eso sí hay. O sea, que lo que aprendemos en este capítulo es que no existe el concepto de gracia, sino ley, lo opuesto. Y segundo, no existe nacer de nuevo y limpiar todo el pasado, sino tomar conciencia y ver de qué forma de acá en adelante puedo corregir. Y la teshuva, el arrepentimiento, hace que las sanciones pasadas no sean removidas por Dios cuando enmendamos nuestros caminos de acuerdo a lo que Dios indica en la Torah cómo se hace. Obviamente que Dios del trono de juez justo también se acerca como un Dios misericordioso. Es por eso que la teshuva tiene otro aspecto, no tan estructurado y normativo, sino más empático, más emocional, como un padre misericordioso que se acerca al hijo. Pero Dios es un padre tan misericordioso y tan benevolente que no soporta que su hijo esté sucio. No es como un padre indolente. ¿Qué me importa el hijo? Sucio, los quiero igual. Yo no los quiero igual. No es lo mismo un hijo que está limpio que está sucio. No es un hijo que se porta bien que se porta mal. No es lo mismo. Y Dios es tan misericordioso que va a hacer lo que sea para que estemos limpios. Nos muestra, nos dice, nos advierte, nos sanciona, nos abraza, pero lo principal es que estemos limpios. En eso se expresa la benevolencia de Dios, que lleva a todos a que observemos la ley, no que es todo lo mismo. El sucio no es lo mismo que el limpio, nunca fue así. Por eso Dios nos insta a la idea de la teshuvah, de volvernos a Él. Sobre esto hay muchos profetas y muchos, los sabios hablan de esto, de cómo hacerlo, muchos libros que lo explican seguro. Entonces, eh, voy a leer una selección, ya estamos cerrando, pero voy a hacer una selección eh, de incisos en Maimónides. No lo vamos a leer en el texto porque voy a ir y venir en los capítulos, por eso no quiero confundir en lo que será nuestra estimada Ana.
Lo voy a leer directamente del texto. Si querés dar mi imagen y ya. eh, en el capítulo 3, insisto 4, lo voy a leer el texto y después lo van a ver en el PDF. Es así. Por ello, que toda persona debe verse a sí misma durante todo el año como medio inocente y medio culpable. Siempre uno tiene que verse en forma que está en una balanza intermedia entre culpable e inocente. Asimismo, debe ver a todo el mundo y a toda la sociedad como un medio inocente y medio culpable, siempre en una balanza equilibrada, medio culpable y medio inocente. De manera tal que si comete una falta, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el mal y causa destrucción. Como la balanza está equilibrada siempre, mi vida individual, su vida individual y todo el mundo de la sociedad, cualquier acción, palabra y pensamiento tuerce esa balanza hacia el lado del mal y trae destrucción y causa el mal. Pero, por otro lado, como la balanza está equilibrada, si solamente hace una buena acción, un buen pensamiento y una buena palabra para el lado del bien, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el lado del mérito, y acá vienen las palabras más maravillosas, y causa redención y salvación. O sea, ¿qué trae salvación y qué trae redención? La acción individual de un solo individuo. Porque el mundo está equilibrado en una balanza, medio culpable e inocente. Haces una sola acción buena, torces a todo el mundo hacia la salvación y hacia la redención. O sea, ¿qué significa la Torah, salvación y redención? La acción individual de cada persona con su libre elección. Como dice bien claro el libro del rey Salomón, Shlomo, Mishlei, Proverbios 10:25, el virtuoso es el fundamento del universo. El virtuoso, una persona, es el fundamento del mundo. El mundo está, Dios lo sostiene y lo revive y lo sostiene y lo preserva únicamente en mérito de una sola persona, de cada individuo en su accionar. Quien es virtuoso inclina al mundo y lo salva. O sea, el poder está en todo, únicamente en cada acción nuestra. Junto con esto, qué elevado es el nivel. Hay una palabra que se llama Baal Teshuvah. Baal Teshuvah quiere decir retornante, o la persona que en un punto de la historia se acerca al monoteísmo de la Torah. Le decimos retornante, en mi lenguaje sería neomonoteísta. Que la persona que se acercó al mundo de la Torah no piense que está lejos del nivel de los virtuosos, de aquellos que nunca transgredieron, nunca probaron el sabor de la idolatría, debido a las transgresiones y faltas que cometió. Dice Maimónides, esto no es así, que no se sienta menoscabado, que es de segunda calidad. No es así, dice Maimónides. Por el contrario, al revés. Es tan amado y grato ante el Creador como si nunca hubiese cometido ninguna transgresión. Abandona la idolatría, cumple los preceptos, estudia el pacto noágida y lo observa y transforma su vida hacia eso. Dios borra las transgresiones que hizo y es tan amado como una persona que nunca lo hizo. Es más, tendrá más recompensa que aquel que siempre nunca lo hizo. Pues a pesar que probó el sabor del pecado, se apartó de él. Como dicen los sabios, al nivel espiritual que se encuentran los Baalei Teshuvah, los retornantes al camino monoteísta, ni siquiera los más virtuosos pueden llegar. Es decir, que está en un nivel más elevado. La totalidad de los profetas instruyeron al volver en Teshuvah, a arrepentirse. El pueblo de Israel también se redimió por la Teshuvah, etcétera, etcétera. Como lo trae también Deuteronomio, cuando experimentes todo lo que te anuncié y retornes a Dios con todo tu corazón. Cuán grande es la Teshuvah, el arrepentimiento, el ejercer el libre albedrío y volver a Dios, pues aproxima al hombre a la presencia divina, directo, sin intermediarios, sin ninguna otra cosa. Como dice el profeta Osea, retorna Israel a tu Dios, etcétera, etcétera. Obviamente que para todas las naciones hay un libro entero que lo describe dentro del Tanaj, es el libro de Yoná, que habla de una nación no judía, que justamente había robo generalizado, Dios mandó un profeta, el profeta Yoná, a que hagan Teshuvah, ellos se arrepintieron, devolvieron lo robado, y Dios los perdonó, algo maravilloso, el libro de Yoná. La Teshuvah acerca a los que estaban alejados de Dios. Hasta un minuto antes de retornar a Dios, era odiado ante Dios, repugnante, alejado y una abominación. En cambio, ahora que se acercó a Dios, es amado por él, grato, cercano y amigo. Y acá trae el Maimónides una serie de versículos, de los cuales se aprende.
qué elevada es la teshuvá, el arrepentimiento. Aquel individuo estaba separado de Dios y ahora está cerca absolutamente, como dice el profeta Isaías 59. Sus faltas, sus transgresiones en las que han marcado una separación entre ustedes y Dios. ¿Qué es lo que separa de uno a Dios? Las propias transgresiones. ¿Y qué lo une? La teshuvá. Obviamente que cuando él en ese momento estaba en transgresión y en idolatría, clamaba a Dios y no, Dios no le respondía. Como dice el mismo Isaías capítulo 1, aunque hagas muchas plegarias, no escucho. Como una persona está ofendida con otro. No te escucho, te quiero escuchar. Cumplía preceptos en su estado idolátrico y eran rechazados en su rostro, como alguien que está enojado con vos y vos le das un precepto, te lo tira a la cabeza, te lo rechaza. Como dice Isaías también, ¿quién pidió esto de ustedes? Que se acerquen a mis patios. ¿Quién quiere en su santuario? En cambio, cuando hace Teshuvah, ustedes se apegan a Dios. Si las transgresiones separan de uno a Dios, dice el versículo en Deuteronomio 4, cuando ustedes retornan a Dios, abandonan las transgresiones y se acercan a mí, dice Dios, ahora están apegados a mí. Ahora sí, que los perdoné, dice Dios, y ustedes con su libre elección se modificaron, clamen a mí y yo les responderé. Como dice Isaías 65, y será antes que me llamen, les responderé. Ahora ustedes cumplen los preceptos y van a ser recibidos con satisfacción y alegría, y Dios los va a recompensar, como expone en Coelet, Eclesiastes, porque Dios ha deseado tus acciones. Obviamente, también dice Malají, el profeta 3, serán placenteras para Dios las ofrendas de Judá y Jerusalén como los días de antaño, es decir, cuando tenían conducta correcta. Para terminar, obviamente, cuando la persona se acerca a Dios y es un monoteísta practicante, un Gerto ya, un ciudadano residente, o sea, a través de sus acciones de ser piadoso de las naciones se hace meritorio, ni que hablar que Dios clama a través del profeta Isaías y se acercarán a mi monte y me alegraré con ustedes. Sus ofrendas serán traídas ante mí, porque mi casa de oración será casa de oración para todas las naciones, y es así que Dios ama a todos los que se acercan con Él con decisión férrea y con corazón contento. Esta es la clase número 11. Agradecemos de nuevo a Ana Martínez, a Ana Hernández, por supuesto, a Ana Gali Contreras Morales, los artífices de este espacio, que el Eterno les recompense con próspero bienestar, plena espiritualidad, fuerza y energía. Ahora vamos a dar espacio para que puedan preguntar y consultar lo que quieran con los micrófonos abiertos. Y también quedan 4 clases más. Cada una de los dos principios que vamos a trabajar van a tener cada uno 2 clases. El tema del Mashiach, fundamental. El tema de la resurrección de los difuntos, que con eso vamos a culminar el ciclo. Y después la segunda parte del año vamos a estudiar también otro ciclo más. Pero para que esto sea posible, es importante que cada uno de ustedes tenga una participación activa. ¿Cómo activa? Aparte de participar como lo están haciendo y aparte de compartir los videos y ver las clases a aquellos que ven en diferido en otros horarios y compartir el YouTube que va a estar seguramente disponible en algunos días. Es importantísimo que ustedes participen contribuyendo con una donación, con una contribución económica a Enlace No Ágida. Para que esto sea posible, envíen su generosa contribución a Enlace No Ágida. Después le va a dejar Ana y Ana Gali los medios que pueden enviar, los medios para hacer la transferencia, y eso va a ser muy importante absolutamente y nos va a permitir hacerlo. Si ustedes ven que estas clases le aportan, los construyen espiritualmente, les significan, es importante que también pasen a ser protagonistas y aportar para esto. Muchísimas gracias y quedo a disposición de vuestras preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Adelante, Ana Gali, escucho. Sí, muchas gracias, Rabino. Me surge una pregunta. Si nada nos condiciona, o sea, nosotros tenemos esa libertad de decisión que Baruch Hashem nos da esa posibilidad, pero también veo que existen muchas personas que no necesitan pasar por diferentes cosas para despertar esa parte de conciencia, pero hay personas que necesitan pasar por algo tan difícil para agarrar conciencia. Eso tiene mucho que ver con la plegaria, o sea, con la persona que un poquito que ponga de su parte mueve eso, porque lo que entiendo es que Hashem nos ayuda cuando nosotros tenemos ese impulso de hacer algo bueno, de querer, pero hay personas que, por desgracia o lo que sea, por lo que han pasado en su vida, los tira hacia lo negativo. ¿Cómo es? Ahí es donde yo me llego a confundir. ¿Cómo es que una persona que ha pasado tanto, o a veces no necesita pasar tantas cosas para tener tanto coraje en su corazón o cosas así?
Ahí es como nosotros lo podríamos tomar. No, en realidad, nadie nació en neutro. Cada uno tiene un contorno y un contexto sociocultural que lo lleva a determinadas tendencias. La tendencia en sí no es mala. Lo que uno depende es tomar esa tendencia y hacerla o no hacerla. Obviamente que cada uno de los preceptos y sus derivaciones a mucho le cuesta. Si no le costaría, no tendría ninguna recompensa. En la vida en general, fíjense ustedes, todo lo que tiene un valor importante cuesta. Construir una familia cuesta, cuidar la salud cuesta, estudiar una carrera universitaria cuesta, mantener un trabajo y tener fondos cuesta, todo cuesta. Pero eso que cuesta, vos podés quedarte con eso que cuesta o el valor que tiene. Justamente como el precepto es tan importante para esa persona individual, le cuesta más. Entonces, eso que es dificultoso, eso es para beneficio de la persona, para que estudie todos los recursos necesarios para avanzar. Obviamente que para eso lo principal está el estudio de la Torah. El estudio de la Torah te da todas las llaves y claves para que sea más beneficioso y más fácil. Ni que hablar. Pero sin dudas, Dios no pide, sino de acuerdo a la posibilidad de cada persona. Eso que las leyes no ágiles son, sus derivaciones son para cada persona, es para cada persona. Si no, no le pediría. ¿Qué pasa? Viene el Yetzirah, el impulso al mal, que nos quiere trastocar todo, y estimula que la persona haga lo que no hace falta y no haga lo que debe. Por ejemplo, vas a ver muchísima gente que se acerca al mundo de la Torah que, sin ser judío, quiere hacer preceptos de judíos. Pero no hace falta que haga eso. Dios no le ordena eso, pero quiere hacerlo. Ahora, cuando le decís que tiene que estudiar la ley no ágil, si estudiar la ley no quiero eso. Te das cuenta que lo que debe hacer naturalmente no quiere hacer. Y lo que no tiene que hacer, lo hace. Cruzado. ¿Por qué? Justamente porque Dios quiere que ejerzamos nuestra libre elección. Para que haya libre elección tiene que haber dos impulsos antagónicos. Ahora, ante tu pregunta, ¿por qué la persona tiene que pasar por esas cosas? No tiene que pasar por esas cosas. Si decide antes, no va a pasar por esas cosas. A veces nos queda otro que pase por esas cosas, pero eso sería el último caso y lo que menos Dios quiere es eso. ¿Qué más Dios quiere? Que la persona de una decida por el beneficio que tiene. El versículo dice, mirá el bien y la recompensa que tiene. Como vos querés estimular que una persona se bañe, le explicás, mirá qué bello es que bañarse, está prolijo, está higienizado, evita enfermedades, está prolijo, está agradable, y todas las virtudes que tiene bañarse. También le tenés que contar las desventajas. Mirá, puede traerte infecciones si no te bañás, etcétera, etcétera. Pero hay un punto donde lo tenés que estimular de una forma más intensa que se bañe, y cuando no se baña, tenés que agarrarlo y tirarlo a la bañadera. Ahora, ¿por qué esperar hasta el último gusto? La Torah dice apuesto por lo positivo y apuesto por lo mejor, que hablar solamente de lo maravilloso, de las recompensas que la Torah tiene para aquel que observa sus preceptos. Y de eso es lo que debemos concentrar, estimulando por la positiva. También saber que hay lo opuesto. No sé si contesté tu pregunta. Y gracias, Rabino. Otra de las preguntas que también me surgen es cuando un niño empieza a tomar conciencia, ahí todavía nos había dicho en la clase antepasada de que ya se les empieza a contar, ya que empiezan desde los 11 y 12 en los hombres, me parece, o 13 en los hombres, no recuerdo, pero hay veces que los niños desde muy chiquitos empiezan a agarrar esa conciencia. ¿Eso cuenta debido a la educación que han tenido o por algo ahí que hubo que los llevó a tener una conciencia? No, el ejemplo de los padres y del entorno siempre ayuda, seguro. Sin embargo, no condiciona. Lo que quiero que quede de esta clase es la palabra no condiciona. Nadie está condicionado. Por lo tanto, en algún punto, más si tiene menos de 12 y lo hace, mejor todavía. Pero si tiene más de 12 y 13 años, no importa, en el momento que se descubre a los 50, 80 años que tiene que cumplir, no importa, cuando se descubre, como una persona que va en un carro y en vez de ir a la derecha fue a la izquierda y a un punto se da cuenta, ¿cómo? Acá tiene que haber mar y en vez de mar hay montaña, me equivoqué, tenía que ir al verde prado del desierto, me equivoqué, no importa, te diste cuenta que te equivocaste, tomaste conciencia, te percataste, frena el auto, poner el GPS, recalcular y vas para donde te que ir. Eso se llama teshuva, es una actitud. Lo que Dios valora es la actitud de la persona. Eso es lo principal. Eh, Fuera de eso, también empieza por el lenguaje el tema. No tenemos que, una de las cosas más graves que tiene la idolatría es el imperialismo lingüístico, cultural, que llama a que las personas
hablen en términos y se crean esas mentiras. Cuando la persona dice soy de tal religión, soy, no, no sos, elegiste eso. La persona dice soy cristiano, no sos cristiano, ¿qué sí soy? No naciste en la piel con esto, es una cuestión que lo escogiste o culturalmente. Mi familia era así, está bien, pero no es genético, no pasa por la sangre, es una decisión cultural. Tenés que decir, hasta el día de hoy, transitoriamente practico y ahora puedo cambiar de práctica. Lo mismo cuando la gente nos dice, tengo un pariente que es cristiano. Digo, no, no es cristiano. Está escogiendo todos los días practicar algo que va en contra de la Torah. Hoy puede escoger diferente, como la inmensa mayoría de los noajías que escogieron diferente. ¿Por qué esta persona no puede hacerlo? Que le va a ser más fácil, más difícil, todo le va a ser más fácil, más difícil, algo. Y siempre hay que ponerse del lado, en los zapatos del otro y bajo su propia libre albedrío de lo que le tocó vivir. Eso Nagali tiene mucha razón. Eh, un ejemplo, nosotros, los rabinos que le enseñamos temas no ágidas, siempre hacemos un ejercicio especial de ponernos en los zapatos y en el contexto cultural, social y familiar de las personas que transgredieron con la idolatría. ¿Por qué tenemos que hacer tantos ejercicios? Porque en nuestra cultura y la familia no lo vivimos. Entonces, no podemos decir en forma intempestiva, ay, qué tonto se arrodilla. No, no podemos decir eso. Pues no sabemos los desafíos que eso conlleva. No lo vivimos. Tenemos que imaginarnos como tal. Y así cada uno. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que vivía en un contexto familiar, cultural o nacional de su vecindario, que todo el mundo robaba y el robo estaba generalizado. De una familia o en un entorno cultural o social que nunca vivió el robo. Si había algo de robo, se escandalizaban o lo expulsaban. No es lo mismo. Entonces, siempre hay que ponerse del otro lado y observar cómo es eso. Es por eso que la Torá le da tanto hincapié a ser sensibles con las personas que se acercan al monoteísmo de la Torá. El Gerto Ashab, el ciudadano residente. Vivirán contigo, lo amarás más que a otro porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y muchos versículos que nos llaman a ser sensible y empático con aquel que no tuvo tu misma vivencia. Y los desafíos son doble o triple de difíciles. Así que bueno, gracias a Gali por ser parte siempre. Alma, te escucho. Buenos días, Rabino. Adelante. Entonces, con respecto a lo que se comentó hace un rato, o sea, ¿nosotros decidimos buscar al verdadero Dios o Dios decidió que nosotros que estábamos ahí inconversos, se apiadó de nosotros y nos dio la verdad? No, siempre uno elige y Dios no elige. El que elige es uno. Dios te O, ordena como ser humano a todos por igual todas las leyes del principio de la creación. o sea, No es nosotros, no es que no haga especial. Todos son no ágiles, todos tienen que descubrir. Cada uno descubre en otro momento, pero y si descubre antes que otro, lo hace más responsable que otro, nada más que eso. ok, No es que lo hace entonces elegido y único. Todos tienen que cumplir todas las leyes no ágiles y cada uno decide. nuestra esencia buscaba la verdad, ¿no, Rabino? Por eso Hashem nos Pero permitió. al igual que todo ser humano, al igual que todo ser humano, no es que uno es mejor que otro. Al igual que Por todo eso, ser humano. pero ¿cómo es que no a todos les cae el 20, Rabino? Aunque escuchen nuestros estudios y escuchen que hay un solo Dios, o sea, y que razón. Eso lo preguntaba porque te cayó el 20, pero hace algunos años no te había caído el 20. Preguntá lo mismo hace varios años. A cada Ok, uno le cae diferente, pero todo, el punto es que todos tienen que hacerlo. Ahora que te cayó el 20 a ti, ahora eres responsable de compartir esto con otros. O sea, la libertad que te dio Dios y el privilegio conlleva una responsabilidad, que tenés que ayudar y colaborar en la difusión de los preceptos no ágiles. Más todavía, si un israelita lo tiene que hacer, un no ágil seguro que tiene que hacer, mucho más. ok, De difundir. Por eso digo, está muy bien que lo haces y te felicito, y junto con el privilegio viene la responsabilidad. ok, ¿Cómo lo puedo hacer? Como lo estás haciendo, participando en estas clases, enviando tu generosa contribución, compartiendo el video, y eso lo tenés que hacer. Exactamente. Pero no es que lo ágil es elegido frente a otro, porque todos son ágiles. Y el que se despertó antes es más responsable que otro. ok, nada más es una responsabilidad entonces. Porque bueno, yo Sí. de chico buscaba la verdad, no se me daba, no se me daba, no se me daba, no se me daba y le batallé mucho para encontrarla, pero nada más es cuestión de responsabilidad. Gracias, Ravi. Sí, pero a diferencia de la idolatría, esto es colectivo.
No es que uno, en el lenguaje, en la concepción idolátrica, uno viene con un esquema que uno tiene que salvarse. Es un acto absolutamente egoísta. La Torah nos enseña que el objetivo a perseguir es tikkun olam, la corrección de la sociedad, todos. Todos estamos en el barco. ¿Por qué mi sangre es más roja que tu sangre? Consecuentemente, si Dios te dio el privilegio de despertarte antes que otros, te da la responsabilidad de hacer despertar a otros. No quiere decir que cada uno sepa explicarlo y hacerlo, pero sí cada uno tiene que apoyar a los que saben hacerlo. Pues es tan importante la responsabilidad que ustedes tienen de apoyar el movimiento Nueva Ágida, apoyar este enlace Nueva Ágida Radio, apoyar a todos los que saben, son profesionales en el arte de enseñar las leyes Nueva Ágidas, y ustedes se van a hacer partícipes y ejecutando esa responsabilidad que conlleva el privilegio de hacerlo. Es correcto. Gracias, Alba, por estar. Antonio, te escucho. Gracias. Rabino, Rabino, buenos días. Adelante, buenas. Eh, bueno, nosotros que tenemos el nivel de conciencia, pues somos únicos en poder decidir qué hacemos, qué no hacemos, pero Exacto. quiero mencionar lo que en Maimónides, en la Guía de los Perplejos, eh, menciona algo allí del profeta Habacuc, donde dice que los hombres son como, o serían como los peces del mar. Esto es como cuando somos abandonados, pero da el ejemplo de los peces del mar que no tienen, o reptiles que no tienen quien los gobierne. Aquí mi pregunta es, ellos que no tienen la capacidad de pensar, ¿en qué nivel quedan? Porque se alimentan unos con otros. La verdad no entiendo ahí, ¿en qué Si nivel tu están pregunta es ellos? por qué los peces pasan, nos interesa hablar de los seres humanos, no de los peces. Sí, ellos no tienen la capacidad de razonamiento, de conciencia. Por eso son peces, nosotros sí. O sea, siempre hablamos de seres humanos. No nos preocupamos por los peces, sino por los seres humanos. Ahora, Moré de Bujín, el libro de. No es una lectura, va a ser que nosotros nunca hacemos lectura de Moré de Bujín. Porque es un libro, para los que estamos en el mundo profesional de la Torah, muy complejo. Imagínate lo que te digo. Sí, Sí, ahora, digo por qué, porque en Maimónides se escribió muchos libros. Los libros tienen que ser guiados y seleccionados por profesionales. La visión filosófica del Maimónides está para un público específico, general. Y no necesariamente eso es norma. Los libros que estudiamos es la codificación normativa de Maimónides, que es para todos. Lo que quiere decir que muchas cosas de Maimónides, en el Moré de Bujín, tiene una visión diferente de lo que es, porque es para otro público más avanzado. sí, de acuerdo. Ahora, lo que él dice explica ese contexto, que no es práctico. Acá hablamos de leyes de Teshuvá para todos. De eso hablamos. Y cómo el ser humano tiene que despertarse de que está bloqueado en su tendencia y cómo dominar su tendencia. Esto es lo más relevante. Ok. Eh, Te sugiero que, ya que te gusta Maimónides, compres este libro, que siempre sugerimos, el libro del conocimiento de Maimónides, y empieces a avanzar sobre eso. Eso me parece más práctico. Ahora, ¿por qué Maimónides dice eso? Explica dentro de un contexto determinado a esas preguntas filosóficas, que no son las preguntas prácticas que una persona tiene. Sí, muy difícil de entender. La verdad es No, que no es que es muy difícil de entender, está para otro público y no es relevante. Por eso siempre tienen que dejarse guiar por los rabinos que somos expertos en temáticas de cómo es el acercamiento. Mucha gente hace al revés, compra libros a como le parece o de acuerdo a su criterio y no es lo que necesita. Es como un médico que te dice, medio medicamento de esto, este tipo de tratamiento, esto nunca y esto doble. Por eso es muy importante que el que quiera avanzar en el mundo de la Torah con lecturas propias o con grupales, tome una sesión de asesoramiento rabínico para que sea guiado en qué, cómo y cuándo. Esto me parece muy sí, importante. Pero bueno, sí, gracias muy Antonio bien. por ser partícipe. Me repite el nombre del libro que me sugiere porque la verdad es que tengo meses leyendo La Guía de los Perplejos y es muy complejo realmente. Sí, tiene usted razón, es No, para es otro que no, público. no, es que no, nadie responsable te lo ha indicado leer eso. Lo Así es. compraste porque lo viste, pero no un rabino experto te lo dijo. Porque No, hay muchas cosas antes que eso. así Entonces, es. el libro de Maimónides se llama Sefer Amadá, el libro del conocimiento. El tomo 1, editorial Moaj. El libro del Que conocimiento.
El libro de Gracias, Consuelo Rabino. toma exactamente. Bajo este libro hacemos todos nuestros cursos en este ciclo. Y Gracias, otra cosa Rabino. más, Antonio. Podés entrar al canal Filosofía Judía de nuestro estimado Jacob Amar Rothstein, que yo hice Sí, con está. él hace 3 años. Hice un video, buscaba un video, uno de los primeros videos, hice como 10 videos con él. Hay uno que se llama Libros para iniciarse en la Torá, que hago una guía de compras, si quieres decirle, guiada, para que vean qué tener y qué no tener. Son 17 libros que los muestro y explico cómo se formaría una biblioteca no ágida representativa con un sistema, con un método. Eso hace. Muy bien. Pero Gracias no te por. preocupes, Antonio, que el 100% hace lo mismo que la gente hace. Compra lo que le parece, descarga libros que no tienen ningún sentido y no llega a ningún lado. Es normal eso. Por eso es muy importante en estas vueltas tomar conciencia y dejarse ayudar y guiar para que el estudio y el aprendizaje vaya a algún lado y sea trazable. Que el estudio A sirva para B y sirva para C. Por Sí, tienes ejemplo, esto razón. que estamos haciendo ahora, que es el curso de los fundamentos de la fe, va al principio, es la base de todo. Arranca por ahí. Es como que en matemática estudies con los números. Arranca por ahí. No arranca por álgebra, arranca por los números. Pero bueno, está muy bien. Sí, Jacob gracias. Méndez, Sí, adelante. Jacob Última Silva. pregunta. Adelante. Gracias. Escucho. Shalom. Adelante. Buenos días a todos y a todos. Estimado Rabino Daniel Rosma, bueno, sobre el tema, libre elección, o sea, ¿es libre albedrío o libre de pensamiento? En conclusión, entonces, el libre albedrío es hacer la voluntad del Creador, hacer su voluntad, o sea, estudiarla, lo que nos compete y aceptarla. Con tu libertad que Él te da y tu responsabilidad, hacerse cargo de las decisiones que uno hace, estudiar el código de leyes no ágidas específico. Hay 160 clases al respecto en mi canal Luz de la Torá de código de leyes no ágidas y cambiar, adaptar el estilo de vida en pensamiento para la acción hacia esas normas. Eso quiere decir. Entonces, no es, bueno, lo que yo pienso es que no tenemos libre albedrío, o sea que libre es hacer la voluntad del Creador. Sí, Ponerlo cuando uno lo elige con voluntad libre. Uno puede elegirlo y puede no elegirlo, en cada momento y lugar. que cuesta mucho, o sea, Sí, que, como todo lo que que tiene un valor cuesta. Si es gratis, escapate, porque no cuesta. Gratis el aire y nada más. Como todo sí, logro en la vida, cuesta, a veces no es dinero, cuesta construir una familia, cuesta décadas. Construir y luego, una trayectoria profesional, construir una empresa, décadas. Todo lo que tiene un valor cuesta. Pero no te quedes con que cuesta, quédate con que vale. Si cuesta, porque vale. Si no, no cuesta. A diferencia de toda la idolatría, que no vale nada porque no cuesta nada. Para ser cristiano, ¿qué tienes que hacer? Venir, beber y chao. No vale nada, por eso no cuesta nada. Lo que cuesta vale, lo que no cuesta no vale. Tan simple como eso. claro, Como no vale, no cuesta. Lo que sí cuesta, vale. Acá cuesta esfuerzo, estudiar, dominar el instinto, estudiar, aprender, estar en entorno monoteísta, abandonar la tradición, un montón de cosas. Seguro que cuesta. Porque vale. Por eso Dios con esa justicia recompensa, con esa justicia sanciona. Tal y cual. otra, Lo más fácil ajá, es decir, no hay libre albedrío, depender de un ídolo, vení que te limpio todo y chao. Esa es la magia de las idolatrías. y Tal otra, cual. sí, rápidamente, Por eso la otra pregunta, transparencia del mensaje de la Torah, que invita a la persona a transformar su interior y su práctica y su pensamiento para la acción. Y seguro que cuesta, porque vale. Por eso la recompensa de Dios en el tal cual, eso ni que hablar. ¿Estamos? otra pregunta, sí, rapidito, estimado Rabino. Entonces, los pensamientos, ¿quién los pone? ¿Dios? No, ¿Los uno se lo malos? genera a sí ¿O los mismo. pone? Uno se lo genera a sí mismo. Porque luego a veces hay pensamientos que en ese momento uno está Uno se lo pensando genera a sí mismo. Si y se pensó olvida. en promiscuidad es porque vio promiscuidad. Si pensó en robo es porque vio robo, está en un entorno de ladrones, si no, no piensa. Es Ah, inconcebible si no. Los pensamientos uno en- lo introduce porque está en un entorno que le es ok, legitimable eso. ok. Sí, Si una en el persona piensa medio. en hacer un acto promiscuo, es porque ve cosas promiscuas, si no, no se le va a ocurrir. Solo no sale.
es cultural. Ok, Si piensa acerca de robar y cómo estafar es porque está en un entorno que lo legitima y no lo sanciona. Si no, no es que de la nada. Él lo decidió a través de exponerse a contenidos que lo llevan a eso. Si va a hacer caso a la ley de la Torá y va a navegar con internet con filtro, no le van a entrar imágenes promiscuas. Ahora, no puede decir que navega sin filtro y viene una imagen de promiscuidad y descubrí. No descubriste. Vos lo traes a tu vida. Porque navegas sin filtro, por ejemplo. Si la persona ok, va a lugares, entornos donde se favorece eso seguro que el pensamiento y el impulso está estimulado de afuera. Ahora, ese estímulo es una decisión, no es una obligación. Él puede decidir no está. ¿Entendés? O sea, es una decisión de estar o no estar. El entorno cambia mucho, el entorno se decide. Esto lo lleva el Maimónides al extremo, el mismo libro. Si una persona en su ciudad son todos corruptos, idólatras, todo, tiene que escaparse de esa ciudad. Habló en una época que no había Estado de Derecho. Hoy en día hay Estado de Derecho, hay gente civilizada y todo eso. Hablamos de la época de los bárbaros. Pero tienes una idea, es una decisión. Más todavía. En otro libro de memoria dice que la única libre elección posible es el entorno donde uno está. Porque una persona se condiciona de acuerdo al entorno. No va a pretender estar en un entorno transgresor y hacer las cosas correctas. No va a poder. Entonces, el pensamiento viene porque la persona se estimula a tener esos pensamientos, porque está en un entorno que eso es legitimable. ¿Estamos? Ok, última pregunta. ok, gracias, estimado, y estimado Rabino, gracias, muy bien, ya me quedó claro. Excelente. Y bueno, aprovecho para felicitar, feliz Día de las Madres a todas las que están aquí presentes. Gracias y bendiciones. Está muy bien, Gracias. está muy bien. Está muy bien. En muchas partes de habla hispana, ahora es el Día de la Madre, en Argentina es en octubre. Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos? Así que bueno, saludamos a todos con fuerza, energía, con bendiciones para todos y nos vemos en 2 semanas que vamos a empezar a estudiar las leyes del Mashiach. Éxito para todos. Shalom, Gracias, shalom. bendiciones. Bendiciones a todos. Muy buena clase. Muchas gracias, Rabino. Rabino Nagali. Saludos a todos. Gracias, Bendiciones. Rabino. Rabino.